Lo que comenzó como una amistad casual, rápidamente se transformó en una noche de profunda intimidad sin prisas, donde cada caricia y beso despertaron deseos que creía haber perdido para siempre. A medida que la noche se extendía, descubrí que el amor a cualquier edad podía ser el inicio de algo verdaderamente atemporal. A mis 58 años, hacía tiempo que había aceptado que la pasión, esa que solía hacer que mi corazón se acelerara, pertenecía a mi juventud. Mi matrimonio había terminado hacía varios años, desvaneciéndose silenciosamente como las luces de un viejo farol. Pasaba mis días en tranquilidad, cuidando mi jardín, leyendo libros antiguos y disfrutando de la brisa marina en las tardes de verano. Había hecho las paces con ello, con la serenidad de mi vida en esta pequeña villa costera de Italia, hasta que conocí a Lorenzo. Lorenzo tenía 68 años, un escultor jubilado con una mirada penetrante y una sonrisa que podía iluminar la plaza del pueblo. Nos conocimos en el mercado local, uno de esos lugares donde solía buscar ingredientes frescos para mis cenas. Pero algo en Lorenzo me atrajo en el momento en que sus ojos se posaron en mí. No era como los hombres que había conocido en mi pasado. Sí, era mayor, pero había algo en su presencia, una fuerza serena y una intensidad en su mirada que me hacía sentir como si me vieran, realmente me vieran, por primera vez en mucho tiempo. Nuestras conversaciones eran como una melodía que fluye sin esfuerzo, y en poco tiempo pasábamos nuestros días paseando por los senderos, junto al acantilado, o compartiendo un vaso de vino tinto en la trattoria del pueblo. Su risa era como el sonido de las olas, y sus historias de viajes alrededor del mundo eran cautivadoras, y la forma en que me miraba me hacía sentir como si fuera la musa de su arte. Había algo diferente en él, algo que despertaba sentimientos en mí que creía que hacía tiempo habían sido olvidados. Pero esta noche era especial. Era la primera vez que había aceptado pasar la noche en su estudio. Al principio había dudado, insegura de si estaba lista para lo que eso podría significar, pero la invitación había sido tan sincera, tan cálida, que no pude resistirme. Poco sabía que la noche se desarrollaría de maneras que nunca hubiera imaginado. Cuando llegué al estudio de Lorenzo, situado en la cima de una colina con vistas al mar, la atmósfera era diferente de nuestras citas casuales en el pueblo. Su estudio, con el aroma a madera y arcilla, era acogedor y lleno de las esculturas que él había creado. Me recibió en la puerta con esa sonrisa que siempre hacía que mi corazón se agitara, y no pude evitar sentir una sensación de excitación burbujeando bajo la superficie. Nos sentamos junto a la chimenea en su estudio, hablando durante horas, como siempre hacíamos. Pero había algo diferente esta noche. La forma en que me miraba, la forma en que sus dedos se demoraban un poco más de lo debido cuando rozaban los míos. Todo se sentía cargado, eléctrico, como si el aire entre nosotros estuviera zumbando con posibilidades tácitas. «Isabela», dijo suavemente, con la voz baja y profunda mientras se giraba para mirarme de frente. ¿Alguna vez sientes que la vida tiene más que ofrecer, incluso ahora, a nuestra edad? Lo miré. Había algo en sus ojos, una profundidad de emoción que me tomó por sorpresa. Estaba tan acostumbrada a la idea de que la pasión pertenecía a la juventud, que una vez que se alcanzaba cierta edad, simplemente vivías tus días en paz. Pero ahí estaba Lorenzo, con 68 años, mirándome con un deseo que me hacía sentir como si tuviera 20 de nuevo. «Sí», susurré, apenas capaz de encontrar mi voz, pero no pensé que lo volvería a sentir. Sonrió, una sonrisa lenta y segura, y sin decir otra palabra, se levantó y me extendió la mano. Dudé solo un instante antes de tomarla, sintiendo la calidez de su palma contra la mía, mientras me guiaba por el estudio hasta el pequeño cuarto que tenía junto a su taller. Mi corazón se aceleró.
una mezcla de nervios y excitación arremolinándose en mi interior mientras entrábamos en el cuarto tenuemente iluminado. La pequeña habitación era sencilla, pero tenía una intimidad que me tranquilizó de inmediato. La suave luz de una lámpara de aceite proyectaba sombras cálidas por toda la habitación, y el sonido de la brisa marina que llegaba por la ventana abierta se sumaba a la tranquila quietud del momento. Lorenzo no dijo una palabra mientras cerraba suavemente la puerta detrás de nosotros. No necesitaba hacerlo. El silencio entre nosotros estaba lleno de miles de palabras tácitas, cada una cargada con la promesa de lo que estaba por venir. Se giró hacia mí, con los ojos fijos en los míos mientras se acercaba. Su mano subió para acariciar mi mejilla. Su toque era suave, pero había una determinación que me hizo acercarme a él. Mi cuerpo respondió a la calidez de su piel contra la mía. Lenta y deliberadamente, bajó sus labios a los míos, y el beso fue diferente a todo lo que había experimentado antes. Era pausado, tierno y lleno de una profundidad de emoción que me quitó el aliento. No era la pasión apresurada de la juventud, donde todo es impulsivo y desesperado. No, esto era algo diferente, algo más profundo. Sus labios se movían contra los míos de una manera que me hacía sentir venerada, como si estuviera saboreando cada segundo del momento. Y me encontré derritiéndome en él, todas mis reservas desapareciendo. Lorenzo se apartó ligeramente. Sus manos bajaron por mis brazos, sus dedos entrelazados con los míos mientras me guiaba hacia la cama. No había prisa, ni urgencia. Teníamos toda la noche, y ambos lo sabíamos. Mientras nos acostábamos juntos, uno al lado del otro, tomó mi mano entre la suya y la llevó a sus labios, dejando un beso en cada nudillo. Mi corazón se hinchó ante el gesto. La ternura en su tacto me hizo sentir más deseada que en años. Era como si supiera exactamente lo que necesitaba, cómo hacerme sentir segura, cómo hacerme sentir deseada. Pasamos las siguientes horas simplemente estando juntos. Nuestros cuerpos se movieron lentamente, explorándose mutuamente con una especie de respeto que hacía que el aire entre nosotros estuviera cargado de anticipación. Sus manos eran suaves pero firmes. Con cada caricia, cada vez que me miraba, podía ver la pasión ardiendo en sus ojos, el deseo que sentía por mí tan real e intenso como el mío propio. Hablamos en susurros, compartiendo secretos y deseos que habían estado ocultos durante demasiado tiempo. Me hizo sentir viva de maneras que no había sentido en décadas. No había prisa ni presión para ir más rápido. No teníamos ninguna prisa por alcanzar el clímax de nuestra noche juntos. En cambio, nos tomamos nuestro tiempo, saboreando cada momento, dejando que la tensión se construyera lentamente. El latido de su corazón bajo mis dedos. Éramos dos personas que habían vivido vidas plenas, que habían experimentado amor y pérdida, alegría y dolor. Y sin embargo, aquí estábamos, descubriendo algo nuevo, algo que se sentía a la vez familiar y emocionante. La forma en que su cuerpo se movía contra el mío, la forma en que su toque se demoraba un poco más de lo necesario. Todo se sentía como un baile lento e íntimo que ninguno de los dos quería que terminara. A medida que avanzaba la noche, el mundo exterior pareció desvanecerse, dejando solo a los dos en la tranquila quietud del cuarto. El tiempo pareció estirarse, cada momento durando una eternidad, cada caricia, cada beso lleno de una especie de magia que no sabía que era posible. Lorenzo no me dejó ir esa noche. No quería. Y sinceramente, yo tampoco. Había algo en la forma en que encajábamos, en la forma en que nuestros cuerpos se movían en perfecta sincronía, que me hacía querer quedarme, aferrarme a esa sensación el mayor tiempo posible. Nunca hubiera imaginado que a los 58 años podría sentir tanta pasión,
tanta intensidad? Pero aquí estaba, en los brazos de un hombre de 68 años, sintiéndome más viva que en años. No nos apresuramos, no había necesidad. La noche era nuestra y la aprovechamos al máximo. Nos movimos lentamente, saboreando cada segundo, prolongando los momentos de intimidad todo lo que pudimos. Hubo momentos en los que simplemente nos abrazamos, sus brazos rodeándome mientras yacíamos juntos en la calma, la calidez de su cuerpo contra el mío, proporcionando una clase de consuelo que no me había dado cuenta de que necesitaba. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana, yacía en los brazos de Lorenzo, con la cabeza apoyada en su pecho. Podía oír el ritmo constante de su corazón, y por primera vez en años, me sentí en paz. La pasión de la noche me había dejado sintiéndome renovada, como si me hubieran dado una segunda oportunidad en algo que pensaba que había perdido para siempre. Lorenzo presionó un suave beso en la parte superior de mi cabeza, sus dedos acariciando suavemente mi pelo. «Eres increíble», susurró, con la voz aún espesa de sueño. Sonreí contra su pecho, sintiendo la calidez de sus palabras asentándose en lo profundo de mi corazón. Nunca hubiera imaginado que a estas alturas de mi vida encontraría a alguien como Lorenzo, alguien que me hiciera sentir apreciada, deseada y verdaderamente viva. A medida que el sol ascendía más alto en el cielo, supe que nuestra noche juntos había sido más que un fugaz momento de pasión. Había sido un recordatorio de que, sin importar la edad, el amor, el deseo y la intimidad nunca se desvanecen de verdad. Mientras la luz de la mañana comenzaba a iluminar la habitación, proyectando sombras suaves en las paredes, me encontré todavía envuelta en los brazos de Lorenzo, sin querer romper el hechizo de la noche. La calidez de su cuerpo contra el mío era un consuelo tranquilo, un recordatorio constante de la cercanía que habíamos compartido. Pero incluso con la calma del amanecer, había algo más. Un calor persistente. Un deseo latente que no se había extinguido del todo. La mano de Lorenzo se movió suavemente por mi brazo, sus dedos rozando mi piel de una manera que hizo que mi cuerpo respondiera sin vacilar. La noche había sido larga, llena de una pasión que nos sorprendió a ambos. Pero incluso ahora, acostados en el tranquilo resplandor de la mañana, había un entendimiento tácito entre nosotros. No habíamos terminado. Había más que explorar, más que sentir. Se movió ligeramente bajo de mí, su pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas y constantes. Y cuando lo miré, sus ojos se encontraron con los míos con la misma intensidad que me había cautivado la noche anterior. No había necesidad de palabras. Todo lo que teníamos que decir ya se había comunicado a través del tacto, a través de la forma en que habíamos pasado la noche juntos. Pero la tranquila tensión entre nosotros me decía que ninguno de los dos quería que la noche terminara. No todavía. La mano de Lorenzo se movió hacia mi mejilla, su pulgar rozando ligeramente mi piel, y me incliné en su tacto. A pesar de la calma del momento, la forma en que me miraba, la forma en que sus dedos trazaban las líneas de mi rostro, me hacía sentir más viva que en años. Era como si cada toque, cada caricia suave, me recordara que todavía era capaz de sentir esto profundamente, con esta intensidad. «No puedo creer lo increíble que eres», susurró, con la voz baja y llena de admiración. Sus ojos trazaban los contornos de mi rostro como si estuviera memorizando cada detalle, saboreando la conexión que se extendía entre nosotros. Sonreí suavemente, pero no podía negar la atracción que sentía por él, incluso ahora. No era solo el deseo que había estallado entre nosotros durante la noche. Era algo más profundo, más profundo. Era la forma en que su presencia me hacía sentir vista, realmente vista, de una manera que no había experimentado en tanto tiempo.
Siento lo mismo, respondí, con la voz apenas por encima de un susurro mientras dejaba que mi mano descansara en su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón bajo mi palma. La tensión entre nosotros se espesó y, en el silencio de la habitación, pude sentir el peso de su mirada sobre mí. Su mano se deslizó lentamente desde mi mejilla hasta mi cuello, sus dedos dejando un rastro que hizo que mi piel hormigueara de anticipación. Cada centímetro de mí respondía a él, a la calidez de su tacto. Y supe que todo lo que habíamos comenzado la noche anterior estaba lejos de terminar. A medida que pasaban los minutos, el aire de la habitación se cargó de la misma energía que había llenado la noche anterior. Había algo tranquilo en la forma en que Lorenzo se movía, en la forma en que sus manos exploraban mi cuerpo con una ternura que decía mucho del cuidado que tenía conmigo. Pero incluso mientras nos demorábamos en la tranquilidad, había una intensidad que se acumulaba bajo la superficie. Un hambre que ninguno de los dos había satisfecho del todo. La mano de Lorenzo se movió lentamente por mi brazo, sus dedos trazando un camino sobre mi piel que dejó un rastro de calor a su paso. Pude sentir que mi corazón comenzaba a acelerarse de nuevo, mi respiración acelerándose mientras se acercaba más, su cuerpo presionando suavemente contra el mío. El calor entre nosotros era palpable, hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie, esperando el momento en que volvería a encenderse una vez más. Me besó entonces, lenta y deliberadamente, sus labios moviéndose contra los míos con una ternura que hizo que todo mi cuerpo cobrara vida. No fue apresurado, no había necesidad de prisa. En cambio, dejamos que el beso se profundizara lentamente, saboreando cada segundo, dejando que el deseo entre nosotros se construyera una vez más. Cada toque, cada beso, se sintió como una renovación de la pasión que habíamos compartido durante la noche, una promesa de que aún había mucho más por descubrir. Su mano se deslizó por mi espalda, acercándome más, y pude sentir la fuerza en su tacto, la forma en que me sujetaba con tanto cuidado y devoción. No se trataba solo del deseo físico que compartíamos, se trataba de algo más. Se trataba de cómo me hacía sentir apreciada, de cómo se tomaba su tiempo conmigo, como si cada momento fuera precioso. Me hacía sentir como si fuera la única mujer del mundo, y en sus brazos sentí una clase de seguridad, una clase de calidez que no había sabido que había estado echando de menos. Tracé mis dedos por las líneas de su rostro, memorizando cada detalle, cada arruga que contaba la historia de la vida que había vivido. Había algo hermoso en ello, algo reconfortante en saber que ambos habíamos vivido vidas plenas, que ambos habíamos experimentado el amor y la pérdida. Y, sin embargo, aquí estábamos, encontrando algo nuevo, algo profundo, el uno en el otro. Sus labios se movieron contra los míos en un beso lento y deliberado, y me derretí en él, mi cuerpo respondiendo al suyo con una especie de anhelo que se sentía casi abrumador. La forma en que me sujetaba, la forma en que se movía, me hacía sentir como si estuviera siendo venerada, como si cada parte de mí fuera digna de su atención, de su afecto. La noche pareció extenderse para siempre, cada momento mezclándose perfectamente con el siguiente, mientras nos perdíamos el uno en el otro. El tiempo pareció ralentizarse, y fue como si el mundo exterior ya no existiera. Solo estábamos nosotros, solo la calidez de su cuerpo contra el mío, solo el sonido de nuestra respiración mezclándose en la quietud de la habitación. Había una especie de magia en la forma en que encajábamos, saboreando cada segundo, prolongando la intimidad el mayor tiempo posible. El clímax de nuestra noche juntos no llegó en una oleada de pasión, sino en la tranquila y constante acumulación de emoción que nos dejó a ambos sin aliento, ambos completa y absolutamente conectados. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por la ventana, yacía en los brazos de Lorenzo,
con mi cuerpo pegado al suyo mientras descansábamos en el tranquilo resplandor de nuestra noche juntos. Había una especie de paz en la quietud, una especie de contentamiento que llenaba cada rincón de la habitación. La mano de Lorenzo descansaba suavemente sobre mi espalda, sus dedos trazando círculos perezosos sobre mi piel, y sentí una sensación de calma asentarse sobre mí. Nunca hubiera imaginado que a estas alturas de mi vida podría sentir esta clase de pasión, esta clase de conexión. Pero aquí estaba, en los brazos de un hombre que había reavivado algo dentro de mí que pensaba que hacía tiempo se había extinguido. No hablamos mientras el sol de la mañana se elevaba más alto en el cielo, pero no había necesidad de palabras. Todo lo que necesitábamos decir se había comunicado a través de la forma en que nos habíamos tocado, de la forma en que nos habíamos abrazado durante toda la noche. Había un vínculo entre nosotros ahora, uno que iba más allá de lo físico, uno que se había forjado en la tranquila intimidad de nuestro tiempo juntos. Y mientras yacíamos allí, enredados en los brazos del otro, supe que esto no era solo un momento fugaz, un encuentro único. Era el comienzo de algo más profundo. Era el inicio de un nuevo capítulo en nuestras vidas, un capítulo lleno de la clase de amor y pasión que trasciende el tiempo, que se niega a desvanecerse por muchos años que hayan pasado. Cuando por fin nos levantamos de la cama, el mundo exterior se sentía diferente. El peso de los años que habían pasado ya no parecía importar. En los brazos de Lorenzo había encontrado algo que pensé que había perdido para siempre. Deseo, pasión y, sobre todo, la sensación de que la vida todavía tenía mucho que ofrecer. Nos quedamos juntos en la ventana, viendo cómo la luz de la mañana bailaba entre los árboles del jardín. Lorenzo rodeó mi cintura con su brazo, acercándome, y me apoyé en él, con el corazón lleno y la mente en paz. «No quiero que esto termine», susurré, con la voz apenas audible. Sonrió suavemente, con los labios rozando mi sien. «No tiene por qué», respondió, con la voz llena de tranquila certeza, y en ese momento supe que tenía razón. Esto no era el final, ni mucho menos. Lo que habíamos encontrado juntos, esta profunda conexión tácita, era solo el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Había pensado que la pasión pertenecía al pasado, que era algo que solo podía recordar. Pero Lorenzo me había demostrado que todavía estaba viva, ardiendo tan intensamente como siempre. Mientras estaba allí, en sus brazos, sentí una calidez extendiéndose por todo mi cuerpo, una sensación de paz que no había conocido en años. El mundo exterior podía seguir moviéndose, el tiempo podía seguir pasando, pero en ese momento, con Lorenzo a mi lado, supe que el amor y el deseo no tenían fecha de caducidad. Habíamos encontrado algo raro, algo hermoso, y no iba a dejarlo escapar. No era el final de la noche, era el comienzo de algo atemporal,